Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, vamos a hablar sobre los ámbitos de validez de la ley. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los ámbitos de validez de la ley? Para empezar, es importante señalar que todas las leyes tienen un ámbito en el cual van a regir, en el cual van a ser aplicables. Por ejemplo, una ley emitida en México, hecha en México, no podríamos pedir que se la apliquen a un argentino que está en el país de Argentina porque simplemente la ley mexicana no tiene ese ámbito de validez. Es importante estudiar esto porque se lo contrario, imagínense, todas las leyes que se hacen en todas partes se podrían aplicar a todos los países, en todos los tiempos, a todas las personas y esto sería un revoltijo. Entonces, el ámbito de validez nos va a permitir delimitar hasta dónde puede regir una norma, aquí hasta quién le puede llegar, hasta qué materia, hasta qué tiempo, en fin, nos va a permitir entender cuándo una ley es válida, cuándo una ley es aplicable a un caso. Así que vamos a estudiar los ámbitos de validez. Para que sea algo más sencillo de entender, yo les recomiendo que en los ámbitos de validez nosotros nos lo memoricemos con la palabra temp. Los ámbitos de validez son cuatro. Vamos a empezar con el primero. Les digo, temp, el primero es el ámbito temporal de validez. El ámbito temporal de validez se refiere a cuándo va a regir la norma, cuándo es válida. Y esta respuesta y esta pregunta nos la vamos a contestar con el principio de vigencia. El principio de vigencia, ¿qué nos dice? Nos dice que la ley solo se aplica mientras sea vigente. ¿Cuándo una ley comienza a ser vigente? En el caso de nuestro país de México, en el sistema jurídico mexicano, así como en la mayoría de los países, una ley comienza a ser vigente desde el momento en el cual es publicada por el poder encargado de dar a conocer las leyes. En este caso, una ley es vigente a partir de que es publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ustedes me pueden preguntar, Yeyo, ¿una ley que está siendo discutida en el Congreso ya es aplicable? No, porque está siendo discutida. ¿Una ley que ya se aprobó en el Congreso ya es vigente, ya es aplicable? No, porque todavía falta que la revise el Poder Ejecutivo. Entonces, solo las leyes que son aplicables, únicamente las leyes vigentes, son aquellas que son promulgadas en el Diario Oficial de la Federación. Si la ley ya está en el Diario Oficial, entonces ya inició su vigencia, más una cuestión de vacatio legis, que es un fenómeno según el cual la ley va entrando en vigencia conforme a las propias disposiciones de la misma, más esta cuestión, la ley comienza ya a ser vigente y por lo tanto es aplicable. Ahora, hay unas excepciones al ámbito temporal de validez. La primera es la retroactividad. ¿Qué es la retroactividad? La retroactividad es volver a aplicar una norma que ya no es vigente. Una ley va a ser vigente hasta que otra ley la derogue o termine su vigencia. Por ejemplo, hoy en día tenemos la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero si hoy el Congreso aprueba y el Ejecutivo promulga una nueva Ley General de Sociedades Mercantiles y esta señala que ahora será aplicable esta nueva ley, entonces la ley anterior ya no es vigente porque esta nueva ley está diciendo que ahora esta es la ley vigente. Entonces, el ámbito temporal de validez de una ley termina en cuanto otra ley lo señala o lo marca, o incluso cuando la propia ley lo determina, en el caso de las leyes temporales o leyes extraordinarias. Ahora bien, la retroactividad es volver a aplicar una ley que ya no es vigente. Esto, según el artículo 14 constitucional, primer párrafo, está prohibido. El artículo 14 dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ojo, la ley dice que no se puede aplicar la ley en perjuicio de otra persona. No se le puede hacer retroactiva una ley a alguien para perjudicarle. Un ejemplo para que se entienda. Supongamos que hubo una ley que decía que estaba prohibido tomar en la vía pública, pero esa ley decía que solamente sería vigente por el 2022. Ahora, pues, ya es 2023, feliz año, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo soy policía y veo a un tipo a Juan, y Juan me cae muy mal y lo veo tomando en la vía pública? Yo voy y lo detengo y le digo, que está prohibido tomar en la vía pública, lo detengo, me lo llevo al Ministerio Público. Eso que estoy haciendo yo es una violación al debido proceso y obviamente una violación a un derecho humano, porque la ley que decía que estaba prohibido de tomar en vía pública decía que solamente sería vigente para el 2022, por lo tanto ya no es vigente ahorita en el 2023. Y eso que estoy haciendo yo de aplicarle esa ley a una persona para perjudicarla, siendo que ya no es vigente,
es una violación a lo que establece el 14 constitucional. No se puede aplicar una ley de manera retroactiva para perjudicar a alguien. No podemos volver a aplicar una ley que ya no es vigente para perjudicar a una persona. Sin embargo, sí es posible aplicar una ley que ya no es vigente para favorecer a una persona, tal y como es el caso de la excepción que nos marca el artículo 10 del Código Penal. El Código Penal nos dice en su artículo 10 que podemos aplicar una ley a un caso, aun y cuando esta ley ya no sea vigente temporalmente, si es para beneficiar a la persona. Por ejemplo, hoy tenemos un código de procedimientos penales de la Ciudad de México. Bueno, ya no lo tenemos. Supongamos que lo tenemos. Supongamos que tenemos un código de procedimientos de la Ciudad de México penales, ¿no? Y se promulga, como es la realidad, se promulgó un Código Nacional de Procedimientos Penales. Supongamos que el caso de María, que es acusada de homicidio, supongamos que si lo seguimos por el Código de Procedimientos anterior, el de la Ciudad de México, María sería beneficiada porque tiene más oportunidades de defenderse. Que por el contrario, si María su caso se lleva por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ella podría salir perjudicada. Entonces, como en materia penal se tiene, y casi en todas las materias, se tiene que preservar el principio pro persona, a María su caso se le va a llevar por el código anterior, aun y cuando el código vigente, el código actual, es el código nacional. En este caso se va a aplicar una ley de manera retroactiva, pero para beneficiar a María. ¿Por qué? Porque aunque ese código ya no es vigente, aunque ese código ya no es el aplicable, ese código es el que la beneficia y es el que probablemente podría ayudarle. Obviamente, esto teniendo en cuenta de que el caso de María se haya suscitado en un periodo de tiempo en el cual el Código Nacional apenas estuviera entrando en vigor. Obviamente que si ya el caso de María se presenta muchos años después, pues no podemos decir, pues aplican el código anterior. Pues no, actualmente ya es el vigente, pero supongamos que es un periodo de transición, ahí sí se podría aplicar. La retroactividad, como les digo, no se puede aplicar a una persona para perjudicarla, pero sí se puede aplicar para beneficiarla, aunque solamente esto ocurre en materia penal. Ahora, hay otra excepción al ámbito temporal de validez, que es la ultraactividad. La ultraactividad es cuando una ley, aunque sea abrogada o derogada, sigue siendo vigente por disposición de otra ley. Por ejemplo, supongamos que hoy en día promulgamos la Ley General para regular las redes sociales. Y esta ley en un artículo transitorio dice, en lo que entra en vigor esta ley dentro de 3 años, seguirá aplicando el Código Civil, no, por ejemplo, seguirá aplicando la ley ordinaria de redes sociales. Supongamos que existe esa ley. Entonces, la ley general de redes sociales, supongamos, es la ley que va a entrar en vigor, es la ley que va a regir, pero esta ley general nos dice que mientras entra en vigor va a seguir aplicando la ley ordinaria de redes sociales y esta ley pues ya no va a ser aplicable después. Aquí no se nos presenta un caso de ultraactividad porque una ley nos dice que aunque otra ley ya va a ser, no va a ser aplicable, ya no va a estar vigente, por un periodo determinado va a seguir siendo aplicable. Por ejemplo, otro caso para que quede más claro. Supongamos que tenemos hoy un código de comercio. Bueno, lo tenemos. Tenemos un código de comercio, ¿no? Y supongamos que hoy, 2023, el Congreso aprueba y discute y todo esto, un nuevo código de comercio. Y este nuevo código de comercio nos va a decir que para los casos que hayan sido analizados e investigados y procesados por el código anterior, se les va a seguir aplicando el código anterior. Entonces, aun y cuando ya tenemos un nuevo código de comercio, para los casos que se encuentren regidos por el código anterior, se les va a seguir aplicando el código anterior según lo que establece esta propia ley, esta nueva ley. Entonces, ahí hay una ultraactividad. Pero repito, una ley tiene que señalar que otra ley, aunque ya no sea vigente, va a seguirlo siendo para un caso. Si no lo señala así otra ley, entonces la ley está abrogada, derogada y ya no es vigente. Esto hay que tenerlo mucho en consideración porque hay muchas personas que aplican leyes, las ponen como parte de sus pretensiones, las alegan dentro de procesos y son leyes que puede que ya ni siquiera estén vigentes. Entonces hay que fijarnos bien si la ley que estamos usando, si la ley que estamos analizando es vigente, es válida en el tiempo, si es aplicable hoy en día. Ahora, el siguiente ámbito es el espacial. Como les digo, ya llevamos temporal, ahora vamos espacial. El ámbito espacial de validez es dónde aplica la ley. Y esta pregunta la vamos a responder con el principio de territorialidad, que nos establece que una ley se aplica en el territorio donde fue creada. A ver, si nosotros hicimos la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, esta constitución solamente aplica al territorio de los Estados Unidos mexicanos. El Código Civil Federal aplica a toda la federación. El Código Penal
de la Ciudad de México solamente aplica a la Ciudad de México. Y así todas las leyes van a ser aplicables solamente en el lugar en el cual fueron hechas. ¿Y cómo vamos a saber el lugar en el que fueron hechas? Puede que el propio título de la ley no lo diga, o si no, hasta el final de la ley dice en dónde fue dada, en dónde fue analizada y en dónde está promulgada. Por ejemplo, les digo, el Código Penal de la Ciudad de México, pues el propio nombre nos dice, aplica a la Ciudad de México. La Constitución del Estado de Jalisco, en donde aplica, pues solamente aplica en el Estado de Jalisco. Y así sucesivamente con todas las leyes. Esto va a regirse además por otros dos principios dentro del derecho, que es locus regit actum y lex rei citare. Estos de hecho son aplicados también en el derecho internacional privado. El primer principio que nos dice, la ley del lugar rige al acto. Por ejemplo, si se presenta un homicidio en la Ciudad de México, ¿qué ley vamos a usar para analizar ese homicidio? Pues la ley de la Ciudad de México. Si un robo se lleva a cabo en el Estado de México, ¿qué ley vamos a aplicar? Pues la ley del Estado de México. Ahora, no me vengan con ese ejemplo de que, a ver, pero ¿qué pasa si mataron a alguien en el Estado de México, pero el cuerpo cayó en la Ciudad de México? O sea, la ley que va a aplicar un acto es la ley del lugar en donde el acto se llevó a cabo. Si, por ejemplo, es el caso de un secuestro, de que, por ejemplo, la persona vivía en la Ciudad de México, pero después la trasladaron, no sé, a Chihuahua, entonces, como hay un conflicto de qué ley se puede aplicar, podría ser el caso de que se aplique la ley donde se inició el acto, es decir, la ley de la Ciudad de México, o bien la ley en donde se está consumando y terminando el acto, por ejemplo, en Chihuahua habría que analizar el caso en específico, pero a grosso modo, la ley del lugar rige al acto. Y el otro principio es la ley aplicable a la cosa es la ley del lugar en donde la cosa se encuentre. A ver, si queremos vender una casa que se encuentra en Querétaro, ¿qué ley vamos a aplicar para celebrar el contrato de compraventa de esa casa? Pues vamos a aplicar la ley del estado de Querétaro. Si yo quiero vender un edificio que se encuentra en Quintana Roo, ¿qué ley voy a aplicar para hacer esa transacción? Pues la ley del estado de Quintana Roo, porque es el lugar donde se encuentra la cosa. Y así sucesivamente. La ley del lugar rige al acto y la ley que rige a una cosa es la ley del lugar en donde ésta se encuentre y conforme al principio de territorialidad. Ahora, hay una excepción que es la extraterritorialidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si un mexicano comete un delito estando en Estados Unidos? Ahí pues habría que recurrir a derecho internacional y obviamente a los principios de pro persona, de protección a los derechos humanos, pero también es importante entender que aun y cuando una persona esté en otro país y cometa un delito, también tiene que responder ante la justicia del país de origen. Si un mexicano comete un delito estando en Estados Unidos, va a ser juzgado por la ley de Estados Unidos y obviamente también tiene que responder ante el Estado mexicano. Para eso están los consulados y para eso está también todo el equipo diplomático en otros países para ver estas cuestiones de extraterritorialidad. Ahora, el siguiente ámbito de validez es el material, les digo, temporal, espacial, material. ¿A qué nos referimos con el ámbito material de validez? ¿A qué, en dónde o a qué nivel estamos aplicando la ley? México, como saben, y si no lo saben, se los digo, somos una república federal. ¿Qué implica esto del federal, de la federación? Que somos una serie de estados, una serie de entidades federativas unidas por un pacto federal, pero cada una de nosotras somos autónomas en cuanto a nuestra administración y gobernanza. ¿Esto qué quiere decir? Que la Ciudad de México se administra y se gobierna a sí misma, que Querétaro se administra y se gobierna a sí mismo, que Baja California se administra y se gobierna a sí mismo, y que no depende del otro estado para hacerlo. Durango no depende de la Ciudad de México para decir qué se va a hacer en ese estado, porque somos una federación. Somos entidades federativas autónomas entre nosotras mismas, pero unidas en un pacto para ser, digamos, más fuertes. Y este pacto, pues, es la federación, la constitución y todo lo que da pauta a esta República Federal. En este sentido, hay dos ámbitos de validez de la norma. En realidad son tres, pero a grosso modo son dos. El ámbito material, bueno, el ámbito local, perdón, y por local nos referimos al ámbito de cada estado, de cada entidad federativa, y el ámbito federal de toda la federación. La materia de una ley va a ser definida por la propia ley. Como les digo, la Constitución del Estado de Jalisco aplica en toda la federación, pues no, porque solamente aplica al Estado de Jalisco, es de materia local. La Constitución de Coahuila le aplica a toda la federación, no, solamente de Coahuila, es de materia local. La Ley General de Protección Familiar, creo que así se llama, la Ley General de Protección Familiar de la Ciudad de México le aplica a toda la federación,
No, solamente le aplica a la Ciudad de México. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos le aplica a toda la federación, sí, es de materia federal. El Código Civil Federal le aplica a toda la federación, eso es una cuestión muy relevante. Digamos que el federalismo se rige por el principio de que hay que ponderar a las entidades federativas y, digamos, fortalecer sus competencias. Cuando, por ejemplo, ocurre un delito en la Ciudad de México, la ley que vamos a utilizar para analizar e investigar este delito es la ley de la Ciudad de México. Pero si, por ejemplo, se presenta un delito en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ese delito no lo podemos juzgar ni investigar por la ley de la Ciudad de México, porque aunque el aeropuerto está en la Ciudad de México, el aeropuerto es un espacio internacional, es un espacio donde convergen muchas aeronaves, muchas personas de distintos países, de distintos estados. Entonces, el aeropuerto es considerado por la ley como un espacio federal. Por lo tanto, si se comete un homicidio en el aeropuerto, aun y cuando el aeropuerto está en la Ciudad de México, ese delito, ese homicidio se va a investigar por el Código Penal Federal. Esto porque es un espacio federal. La materia de las leyes las define la propia ley. Por ejemplo, incluso también nos dice en dónde aplica o no. Si, por ejemplo, se da el caso, por ejemplo, una persona, un mexicano, ayuda al gobierno de, no sé, al gobierno de Estados Unidos para obtener información confidencial del gobierno mexicano. Esa persona está cometiendo un delito, que es traición a la patria. Ese delito, ¿dónde está previsto? En el Código Penal Federal, porque es un delito que únicamente se tipifica a nivel federal, es un delito que únicamente puedes cometer a toda la federación. No es como de que si traiciono a la patria, pues solo estoy traicionando a Zacatecas, no estoy traicionando a todo el país. Por lo tanto, ese delito se tiene que juzgar por el Código Penal Federal. Esto, les digo, va a depender del caso y de la propia ley que nos diga en dónde se aplica. Pero, como les digo, también hay casos en los que el propio título te dice dónde. Si, por ejemplo, les digo, a ver, la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿a dónde aplica? Aplica toda la federación. La ley del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia aplica toda la federación. A ver, el Código Civil de Baja California, pues solo le aplica a Baja California, es de materia local y así sucesivamente. Y el último ámbito de validez es el personal. Y les digo, ya tenemos temporal, espacial, material, personal. El ámbito personal de validez es quién a quién aplica la ley. Y el ámbito personal se va a responder, o esta pregunta no la vamos a responder con el principio de generalidad. La ley solo se aplica a la persona a la que va dirigida y a quien se ajusta a lo que describe la ley. Por ejemplo, se impondrá pena de 2 a 8 años de prisión a quien prive de la vida a otro. Si yo no estoy privando de la vida a nadie, no me pueden imponer de 2 a 8 años de prisión. Si es así, bueno, algo así es el delito, ¿no? En cambio, si una persona priva de la vida a otra, pues entonces sí le pueden imputar de 2 a 8 años de prisión, o es de 3 a 8, no me acuerdo cuál es la sanción por homicidio, pero al punto al que voy es, la ley solo aplica cuando la persona se actualiza en el supuesto que la propia ley señala. A ver, si la Ley General de Sociedades Mercantiles dice, si el comerciante no paga sus impuestos, le vamos a cerrar su empresa, supongamos que dijera eso, ¿no? Si yo no soy comerciante, pues no me pueden hacer nada porque yo no soy un comerciante. Si por el contrario yo soy un comerciante y no pago impuestos, entonces sí me aplica la ley. Otro caso, no sé, el reglamento del Congreso que dice, los diputados tienen que asistir a sesiones ordinarias. ¿A mí me pueden aplicar el reglamento del Congreso? Pues no, porque ahí dice que los diputados, yo no soy un diputado, entonces a mí no me aplica esa ley, no me es válida. Pero en cambio, si yo fuera diputado, entonces a mí sí me aplica esa ley y a mí sí me pueden hacer lo que diga esa ley. Entonces, la ley aplica si la persona a la que le queremos aplicar va dirigida y si ella se actualiza dentro de los supuestos de la propia norma. Si no, pues no hay nada que temer. Ahorita yo no me estoy actualizando en un supuesto de una norma, pero si yo voy y le robo su celular a otra persona, me van a aplicar el código penal porque ahí dice que a quien prive de un bien a otra persona se le puede imponer una sanción. Entonces ahí yo me estoy poniendo en el papel, yo me estoy poniendo en la posición que la ley dice por la cual se me tiene que hacer acreedor esa sanción. Y así sucesivamente. Estos libros son los que yo utilicé para elaborar el video. Les recomiendo mucho que lean sobre todo el de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Es un poco difícil de leer, pero les va a ayudar para terminar de entender este tema.
Como les digo, esto nos ayuda a delimitar a dónde aplica la norma, a quién le aplica la norma, cuándo aplicamos la norma, y esto nos va a ayudar a hacer un uso correcto de las leyes y de las normas de nuestro país y en general de todos los sistemas jurídicos, porque así podemos saber que estamos usando una ley que es válida y que nos puede ayudar a resolver un caso, a investigarlo o incluso a respaldar una pretensión nuestra dentro de un proceso. Y pues bueno, hasta aquí llegaría entonces este video. Espero que les pueda ser de utilidad, espero que les guste. Y sin más por el momento, pues les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en una siguiente ocasión.